Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Métodos pedagógicos aceptados. Dice, razones de método o pedagogía pueden aconsejar la organización del contenido de la catequesis de un modo más bien que de otro. Por lo demás, la integridad no dispensa del equilibrio ni del carácter orgánico y jerarquizado, de las verdades y de los caminos y la vida cristiana. Atención, porque por el método o la pedagogía por la que optemos, de pronto licuamos tanto que perdemos lo nuclear. Entonces, el catequista cuando va a tomar el método, primero internaliza todo y después va a filtrar algo. Pero desde la oración, porque siempre el catequista, como no tenga sagrario, no hay documento que valga. Entonces va a entrar en el tema y va a discernir con lo que decíamos, la integridad no dispensa del equilibrio, tenemos que equilibrar el contenido y las verdades y los caminos de la vida cristiana y del lenguaje peculiar en que ha de transmitirse el contenido a personas o grupos. Cuando decimos lenguaje peculiar, es la adaptación desde nuestro lenguaje al sujeto. No podemos elevarnos ensalzándonos, qué maravilla como hablo, y estoy hablando sola. Tampoco bajar al llano de tal suerte que se pierda la jerarquía de la esencia que estamos transmitiendo. O sea, conocedoras del contenido, manejamos el léxico, porque el catequista tiene que manejar el idioma y tiene que manejar la riqueza de nuestro idioma castellano, que es bellísimo, y lo va a adaptar suavemente al interlocutor. ¿Y cómo se da cuenta? Por la mirada del otro, por la ausencia que no entiendo lo que me decís, o por las ganas y la atención en que, a ver qué viene, ¿no? Entonces, es como que, como decíamos al principio de todo, recuerdan que tenemos que enamorarnos de lo que decimos y de lo que transmitimos. Si no nos enamoramos de Jesús, de su evangelio, de su vida y su historia, no podremos transmitirlo. Y eso viene en el lenguaje. Entonces, este mensaje no nos va a permitir apartarnos del evangelio, porque es tan rico que, volvemos también al principio, no podemos transmitirnos nosotros. Es a Él al que transmitimos. Somos ese puente. Y nuevamente, Él no a lo anecdótico, a lo personal, que lo dejaremos para un retiro en el que podemos hacer testimonio de todo. Pero acá es Él, y no nos va a alcanzar el tiempo para transmitirlo a Él. Entonces, esta elección será válida en la medida en que no dependa de teorías, prejuicios e ideologías y que esté inspirada por el afán de ajustarse mejor al contenido, el cual debe permanecer intacto. El contenido, ahora, atención que el contenido lo tenemos que entender nosotros primero. Y si tengo alguna duda con el contenido, tengo un hermano catequista que digo, mira, este punto a mí me gusta, pero ¿qué pasa si yo lo doy así? ¿Se entenderá? Mira, yo lo estoy dando de esta forma y me doy cuenta que funciona. Por eso la colegialidad de los catequistas, el equipo. En equipo funcionamos, como entes autárquicos no. Entonces, por eso la humildad es decir, esto me parece que lo estoy dando bien, pero lo consulto, a ver qué te parece. Y mira, yo di este ejemplo y me di cuenta que pescaron por ahí. Pero hay cosas que son un poco más elevadas, ¿no? Bueno, vamos al 432. Dimensión ecuménica de la catequesis. Ahí los quiero agarrar, que tiene lo suyo. ¿Ecumenismo con quiénes y con qué? Ojo que no me mandé para una secta, porque hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a la palabra de antes, ¿no? El equilibrio. El equilibrio. Miremos al Papa, miremos nuestra diócesis, cómo se mueve el ecumenismo y miremos y aprendamos. En esa tesitura de movimiento voy a estar, pero atención, no infiltrar cosas que no son ecumenismo y están muy cerquita, ¿eh? Están casi con muy... No por cerquita que se parecen al nuestro, porque hacen como parecerse para meterse y filtrarse. Entonces, ojo, atención. La catequesis no puede permanecer en la dimensión ecuménica. Miremos al Papa. Hay un programa en televisión que después me regalaron en el libro, una maravilla, que él hablaba con el máximo aquí en Argentina, Skorska, judaísmo, y con un evangélico. Los tres, una riqueza, porque buscaban los puntos de coincidencia, fieles, absolutamente fieles, y el crecimiento. Y ahí tenías una apertura
que no tiene sentido la divergencia ni la controversia. Entonces, cuando se quiere, se puede. Y nuestro Papa Francisco nos dio el ejemplo, ¿no? Y ahí está con Escorca por allá, que viene uno y está con ellos y hablan y se quieren y se comparten. Y hasta dice, porque cuando vos decís tal cosa, era graciosísimo, porque decía, cuando vos decís, y sí, yo decía esto otro, y mira qué bien, y era lo mismo. Entonces, ecumenismo con altura y con una mirada hacia el que realmente lo sabe y lo hace bien, ¿no? Como una unión, sí. Dimensión ecuménica que anima la Iglesia Católica a buscar con otras iglesias y confesiones cristianas, atención, iglesias y confesiones cristianas, el restablecimiento de la unidad querida por el Señor. La catequesis va a tener esa dimensión ecuménica. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando sin renunciar a enseñar que la plenitud de las verdades reveladas y los medios de salvación instituidas por Cristo, ruido de dar vuelta a la hojita, se hallan en la Iglesia Católica. ¿Cómo lo hace? Respetando a las otras comunidades eclesiales, pero fíjense cómo dice, ¿no? Presentando una correcta presentación y leal de las demás iglesias, el Espíritu Santo no rehúsa servirse como medio de salvación. El Espíritu Santo sopla y de todas formas se van a salvar. Qué bueno que nos acerquemos y compartamos las verdades de la fe. Eso es cuando se suscita un verdadero deseo de unidad. Atención, que unidad es esto, no esa peligrosa filtración que nos va a tratar de romper la unidad y llevarnos a vivir en contacto, cuando se esfuerza en preparar a los niños y jóvenes y adultos a vivir en contacto con los no católicos, que no decimos no cristianos, no católicos, atención, saber que somos católicos y por qué lo somos, afirmando su identidad católica dentro del respeto a la fe de los otros. Bueno, pasamos al punto 433, colaboración ecuménica en el ámbito de la catequesis. Instituciones de pluralismo religioso, los obispos pueden juzgar oportunas ciertas experiencias de colaboración catequética entre católicos y otros cristianos, como complemento de nuestra catequesis católica específica. O sea que podemos tomar algo de los no católicos y yo diría tomarlos como en un espejo y mirarnos y ver, por supuesto que no se contradiga con lo nuestro, y ver cómo al mirarnos así profundamente vamos a ver que es lo mismo, que están diciendo lo mismo, y ahí vamos a sentirnos mucho más acompañados en el estar en el camino. Bueno, vamos a ver ahora sí entramos un poco en la problemática. Problemas de manuales comunes a diversas religiones. Y sí que es problema, ¿eh? A veces las escuelas estatales ponen a disposición de los alumnos libros en los que las religiones son presentadas a título cultural, histórico, moral y literario. Si son objetivos, pueden contribuir a una mayor y mejor comprensión recíproca. Vamos a esto. Nosotros podríamos no ser ni católicos ni cristianos, nada. Somos alumnos, estudiamos historia y aparece cristianismo. Y aparece y lo tenemos que estudiar porque por algo aparece el antes de Cristo y el después de Cristo. O sea, aunque yo no quisiera creer absolutamente nada, históricamente está. Y en ese manual, si está históricamente y objetivamente presentado, no es nocivo. Vamos a ver que vamos a contribuir, como dice, a una mayor y comprensión recíproca. Estos manuales, con todo, no deben considerarse como obras catequísticas. Es historia. Le van a faltar los contenidos, le va a faltar el evangelio, le va a faltar la palabra. Entonces, lo presentan como histórico. La riqueza no está en lo histórico. Históricamente sí, estuvo, fue. La historia lo registra. Pero la obra, como tal, no es tomarla como la de un prócer. El prócer quedó, lo elegimos o no, de una batalla nos gustó lo que hizo, de otra no. O si tomamos a Napoleón, tenemos mucho más para analizar. Del poderío y del excesivo yo. No lo tomemos como un prócer, y ese es el peligro, que se lo tome como un prócer. Si luego no se abundan los otros conocimientos. De pronto el Señor se vale de ese despertar, ¿no? Ese toquecito en el manual y que alguien después de ello diga, ¿y cómo era? ¿Y dónde puedo avanzar? Y bueno, ahí tenés, anda tu catequesis,
anda a hacer la primera comunión, si no está bautizado, ve a alguien que lo oriente. Pero si no estamos nosotros cerca en ese momento, ¿qué puede pasar? Se va a una secta. Que lo orienten para otro lado. Entonces, el catequista, como decíamos al principio, no es catequista de iniciación cristiana o catequista de confirmación, es catequista o no es catequista. Es catequista de todo, full time, no es part-time, es full time para todo, para cuando se presente. Y ahí también tiene que estar listo y preparado. Si es docente en esa escuela, va a ver cómo poner los medios, acercarse, rezará, por supuesto, y pondrá los medios para que ese manual histórico se convierta en un camino hacia, ¿no? Título 5 dice, todos tienen necesidad de la catequesis. Vamos al punto 5.35. Bueno, este título realmente es una afirmación contundente. En este punto dice, la importancia de los niños y de los jóvenes. El sínodo del 77 reflexionó sobre el tema de la catequesis en nuestro tiempo, con especial atención a los niños y a los jóvenes. La población joven avanza en el mundo actual, sobre todo en los países del tercer mundo, y esto es un signo de esperanza, pero también de inquietud. Ahí estamos. Esta población joven, expuesta a la incertidumbre, a la evasión de la droga, a la indiferencia atentada por la violencia, constituye, sin embargo, la gran fuerza que se propone construir riesgosamente la civilización del futuro. Es un gran desafío a nuestra pastoral y nos mueve a formular varias observaciones sobre estas características propias que adopta la catequesis en las diversas etapas de la vida. Entonces vamos a ver, importancia, niños y los jóvenes. Pero vamos a ver cómo empalmamos. Cuando nosotros hablamos de la catequesis prebautismal, la apertura, ¿no? Todavía no llegamos al niño, al bebé, porque ese bebito viene a recibir su sacramento por la fe de padres y padrinos. Por supuesto que damos por sobreentendido que luego hablaremos de los adultos que reciben el bautismo. Tomemos los chiquititos. Ese momento el catequista no puede perderlo, porque tiene que, en ese momento muy breve, sabemos cómo es el sujeto. El sujeto en el prebautismal no viene con mucha alegría. ¿Por qué? Porque hace rato que no vienen a la iglesia, muchos van a llevar al niñito al sacramento del bautismo porque toca, porque corresponde, porque es tradición, y el padrino de pronto sí está bautizado, confirmó, pero no tiene ni la más remota idea de nada, vienen muy en blanco y vienen a cumplir un requisito. Entonces está en el catequista, la oración y el sagrario previo en el que le pide al Señor que ponga en sus labios las palabras más allá de la doctrina que va a transmitir, para que se despierte en ese sujeto al que vamos a hablar, que es hostil porque está en otra cosa, tuvo que interrumpir sus tareas para venir a escucharnos, hacerle descubrir dónde está la verdad y a lo que van a llevar a ese niño, y que gracias a ese niño ellos vuelven a entrar por esa puerta grande del amor del Señor, que tiene esa puerta abierta para todos. ¿Y qué me va a dar esta catequesis? ¿Y qué me da el Señor? Y aprovechar apuntando a ellos, porque es a ellos a los que tenemos que mostrarles, y ese padrino, que trataremos de convencerlo y hacerle ver que está como padrino por el amor que le tiene el papá de ese niño, y ahí su corazón se va a ablandar, porque se va a dar cuenta que el papá y la mamá tienen amor hacia ese padre, a ese padrino que está llamando, porque por algo lo convocan. Alguno dirá, y por la cuenta bancaria. Alguno no hará por la cuenta bancaria, lamentablemente porque le conviene tener de padrino a fulanito. Pero lo que se sorprende que ese de la cuenta bancaria descubre hoy que es mucho más que una cuenta bancaria, que es persona agradable a los ojos de Dios. Y vamos a lograr tal vez la conversión de los padres y los padrinos, que por ese niño están acá. ¿Se acuerdan esa parte de la palabra que dice, si no son como niños no entrarán al reino de los cielos? Acá hay un niño que los trae. Y nosotros, catequistas, los tenemos ahí en bandeja. Tenerlos en bandeja es aprovechemos este momento único, tal vez en las vidas de ellos, ¿no? Entonces sí podemos hablar después que vamos a ir a los niños, pero primero vamos a los padres, porque si no nos quedamos solos, si no tenemos esa catequesis de iniciación cristiana, que los niños toman la comunión y no vuelven a misa, tomaron la comunión y el domingo siguiente soledad en el templo, ¿no? Entonces, me adelanté un poquito al tema, pero vale para
ver por qué importan los niños y los jóvenes y cómo incide en ese niño y en ese joven el adulto que tienen al lado, ¿no? Bueno, vamos a ver los párvulos. Punto 5.36. El niño pequeño tiene derecho a recibir de sus padres los primeros rudimentos de la catequesis en una iniciación precoz mediante la cual son integradas sus facultades en una relación y diálogo vital con Dios. ¿Cuál es el diálogo vital con Dios? La oración. Y bueno, ¿y qué pasa con ese niño al que lo introducimos en la oración? ¿Cuándo? Y por allí empezamos cuando nos vamos a dormir. El niño va a orar porque el papá y la mamá oran con él. Si bien comenzamos con oraciones lindas, cortitas, el ángel de la guarda, y aprovechamos a que el niñito, bueno, vamos a pedirle por la abuelita que está enferma, para que el Señor la ayude, y por tu amiguito, y por el cumpleaños, ir llevándolo despacito a esa costumbre de orar, sabiendo que este niño descubre que está Dios y que Dios lo está escuchando. Ya no digamos costumbre, porque la costumbre a veces, la palabra costumbre es, y lo hacemos por costumbre, no. Lo incorporan por gusto, le da el gusto a rezar a la noche. Ese momento que está con papá y mamá, que a lo mejor papá llegó de trabajar corriendo porque el niño por trabajo lo ve mañana y lo deja dormido cuando se va y por ahí lo encuentra dormido cuando llega. Ese encuentro con el papá, y para el papá, para la mamá, ni decir, y los otros hermanos que pararon en esa máquina que es la vida de correr, y gracias a ese niño, volvemos a ser, si no son como niños, a ese niño y ese momento de oración, por allí ese instante nos borra la amargura de un día de trabajo en el que las cosas no fueron como pensábamos. Y bueno, si logramos, después de todo un día estresante, de dificultades, llegar a la noche y hacer ese corte en paz, y eso es porque Dios nos lo está pidiendo, realmente la vida de familia puede cambiar, porque de pronto esa ira que traemos contenido de un montón de cosas y que por ahí explota con alguien que no tiene que explotar, en mérito a esa oración de ese bebé. Primero rezamos con el bebé que no sabe, le rezamos al bebé, pero cuando el niño empieza a conocer y empieza a ver la hermosura que es escuchar a un nene que empieza a hablar y le sale ángel de la guarda, dulcía, y la dulce compañía que lo completan, eso es música del cielo. Y ver cómo va avanzando en su léxico, y hasta que al final le pone entonación, ver cómo va creciendo el niño y cómo va creciendo su forma de hablar en la oración, en ese ángel de la guarda, dulce compañía, no nos abandona ni de noche ni de día, y después le van poniendo el acento y uno se maravilla, y también culminamos el día así. Por allí también le incorporamos a la mañana: Señor, gracias por el nuevo día. En los niños, 5.37, los niños. La escuela y de la parroquia introduce al niño de modo más orgánico en la vida de la iglesia y de los sacramentos. Esta catequesis ha de ser didáctica, pero encaminada a dar testimonio de la fe. Catequesis inicial, pero integral. Dentro, elementalmente, catequesis a la vez doctrinal, sacramental y vital, lo cual no es poco. ¿Por qué? A veces corremos el riesgo de ser anecdóticos y creer que subestimamos a los chicos y no les damos mucha doctrina porque decimos no lo va a entender, hagamos un cuentito, cantamos y demás. No, ese niño que está aprendiendo conocimientos, está aprendiendo matemática, está aprendiendo historia, está aprendiendo geografía, con 10 años, con 9 años, va a entender perfectamente, si empezamos con las verdades de la fe en forma didáctica, amena, con ejemplos, con toda la dinámica que queremos poner. No subestimemos al niño que necesita cantar y bailar nada más. Ahí está la siembra. Entonces, el catequista tiene su manual, tiene todo, pero tiene el conocimiento de la sacramentalidad para transmitírsela. Entonces, doctrinal sí, sacramental sí y vital. Que el chico lo lleve. Por ejemplo, cuando le hablamos de la corrección fraterna, que es algo que realmente es uno de los puntos que sí, el mundo lo tomara, las cosas y las relaciones familiares. Llegó el mundo y el mundo de la familia. Por ejemplo, que si logramos hacer entender al chico, que lo va a entender rápidamente,
como cuando hay discrepancia con un amigo que tenemos que ir a él a hablarle de frente, no a los otros chicos para ponerlos en contra. Y llegue a la casa y le diga a la mamá, mamá, ¿te acordás la última Navidad que estábamos todos separados porque se pelearon los tíos? Mira, si hubieran hecho lo que nos dijo la catequista de la corrección fraterna, a lo mejor nos hubieran marcando a un niño una conducta de vida que la vaya su vida de estudio, su vida de trabajo, su vida de familia. Cuando pasa algo y siento algo en mi familia que no me gusta o que no entiendo, le pregunto directamente y ahí se soluciona todo. Y se soluciona porque en la familia el núcleo del amor nos falta. Y si yo cuando me expreso, enseñarles también eso, cuando uno le va a preguntar al amigo, ¿qué pasa que yo te noto distinto? ¿Qué hice que te puse mal? Ir en humildad. El otro tiene que abrir su corazón. Entonces, si eso se llevara a los negocios, al mundo de los negocios, miren hasta dónde que puede parecer una barbaridad. Esto se puede llevar al mundo de familia, al mundo laboral, al mundo de los negocios, todo. En el ambiente en que nos movemos, el Evangelio está adaptado a todo terreno. El Evangelio es todo terreno. Parece irreverente que diga todo terreno, pero es para todo. Y entonces al niño no lo subvaloremos, sino que mostremos esas pautas, la parábola de los talentos, ver cómo Jesús hablaba, porque a veces no le entendían, entonces bajaba historias y los chicos van a entender. Si logramos que un niño entienda, gracias a la parábola de los talentos que tiene, su valoración a partir de una parábola, no lo vamos a tener convertido en el patito feo porque yo no puedo. Él sí podés porque el Señor te regaló los talentos. En esa catequesis estamos poniendo paradigmas de vida. Por eso es tan importante ser catequista. Realmente es más enamorarse de la idea, de la tarea, de la misión. Bueno, vamos 5:38, los adolescentes. La pubertad y la adolescencia es la edad del descubrimiento de sí mismo, de los proyectos generosos, del amor, de los primeros impulsos de la sexualidad, del encuentro comunitario, de la alegría relacionada con el descubrimiento de la vida. Es edad de interrogantes y de búsquedas. Por eso el catequista tiene que estar muy bien formado, porque hay interrogantes que por ahí los plantea en otro ámbito y la respuesta no es la adecuada. Y el catequista va a tener la respuesta desde la fe para la sexualidad, para la droga, para lo que venga. Porque en el Evangelio está todo. Dice, edad de interrogantes y de búsquedas. Puede buscar en el barrio con alguien que no va a ser lo mejor. Qué bueno si la catequista, no confundir, que la catequista sea tan... no me sale el término en este momento, permisiva, que él pueda venir con cualquier cosa rara. No. Dentro de la compostura del catequista, del respeto de la catequista, la prudente apertura a la duda. Pero desde la prudencia, no confundir con la catequista cualquier cosa, va a entender, no. Desde el lineamiento de corrección y de amor, entender que si hay una dificultad, desde Jesús va a estar la respuesta. Marcarles esto. Desde Jesús están todas las respuestas. No es que yo las tengo, catequista. Con Jesús las vamos a buscar. Si no las tengo, las buscaremos en Él, las vamos a encontrar juntos, ¿no? Dice, la catequesis debe afrontar estos aspectos cambiantes, porque el adolescente es cambiante, de un periodo tan delicado de la vida y conducir el adolescente a la revisión de la propia vida, al diálogo, a la donación, a la fe, al amor, al encauzamiento de la sexualidad. Jesús debe revelarse como el amigo, guía y modelo. ¿Ven? El catequista le muestra que es Jesús el amigo. El amiguismo no es la catequista, no es la amiguita la catequista, es Jesús el amigo. Si no, por ahí corremos el riesgo que confundan. Por supuesto que hay una amistad más sui generis, pero el amigo es Jesús, al que mostramos es a Él, porque si no corremos el riesgo de que crean que la amiga es la catequista. Y ahí empezamos los personalismos. A los que somos tan dados a ser, vení que yo te entiendo, vení, yo no. El catequista, el yo, le puso un signo de paréntesis, lo puso en un bolsillo y lo puso al costado. El amigo es Jesús, ese guía el modelo. Y el misterio pascual iluminará y lo va a inspirar. Cómo hay que morir a ciertas cosas para vivir a otras. Yo tengo que morir a esto que me destruye para vivir a esto que me hace crecer. Y el catequista, con sus conocimientos, va a mostrarle cómo Jesús lo ve.
Vamos ahora a los jóvenes, 5:39. Con la edad de la juventud llega la hora de las primeras decisiones. Ahí empieza lo difícil. El joven debe asumir las opciones fundamentales de su vida con lucidez y responsabilidad. Yo digo los jóvenes, ¿no? Decimos acá los jóvenes. ¿Y los adultos qué tal? Porque si eso no se resuelve en la juventud, cuando llegamos a la adultez, ahí ya venimos con un lastre muy pesado de no haberlo hecho en su tiempo y nos va a costar remontar el barrilete ahora. Por eso, qué bueno, qué importante, qué sensacional que la catequesis ya lo marque en el joven. Estamos preparando a un adulto que no tiene que empezar a advertir conceptos y su ayer, que no perdió el tiempo, porque el tiempo está para ganarlo, no para perderlo. El joven debe asumir con lucidez y responsabilidad. Bueno, una buena catequesis sobre las realidades propiamente religiosas ha de ser completada con la formación del sentido cristiano del trabajo. ¿Qué es el sentido cristiano del trabajo? El trabajo va a ser honesto, va a ser para un bienestar con un objetivo, que va a tener el bien común, de la justicia y de la caridad. Si todos trabajáramos por la paz, por la dignidad humana, el desarrollo y la liberación, no viviríamos como vivimos. Entonces, si el trabajo lo hacemos solamente como una fuente de dinero que nos va a hacer más superiores el uno al otro, error. Seguiremos siendo todos iguales manejando un Rolls Royce o manejando una bicicleta. Error que el del Rolls Royce tiene más y error que el de la bicicleta ni tiene más ni tiene menos. Entonces, el trabajo como fuente de recursos es valioso en cuanto esos recursos animan a otros también a crecer, porque el trabajo es para crecimiento. Mío, no vamos a pensar que tenemos que vivir solamente haciendo filantropía, porque no sería real. Y la catequesis tiene que darse en un marco normal. Tengo que tener el sustento de mi familia, yo tengo que comer, tengo que vestirme, la medicación la necesito, pero no que ese sea solo mi centro. Tiene que converger, como decíamos, al bien común. Yo trabajo, pero al mismo tiempo pienso en el otro, y en mi trabajo veo si con mi trabajo puedo ayudar al otro. ¿En dónde? En la capacitación dentro del trabajo mismo, hasta donde estoy trabajando. Si puedo ayudar, si puedo marcar cómo una persona que trabaja conmigo puede crecer, y cómo puede crecer y puede ascender. Estoy dando la mano. Mira, hace esto, si haces esto te va a hacer bien, y vos podés conseguir este aumento de categoría. Prepárate con esto que van a llamar examen. Supongamos que es un empleo de banco. Mira, yo estoy haciendo esto, pero fíjate que va a haber exámenes. Prepárate con esto. Yo usé este libro. Toma, a lo mejor con esto vos podés avanzar. Y no hice nada de más. Y no hice nada que me deteriorara ni que me hiciera mal. Pero pude hacerlo. Soy compañero. Es infinito lo que se puede hacer. Infinito. Colaborar, estar, mirar al otro. Aquello de ponerme en los zapatos del otro. Ponerme en lugar del otro es una oportunidad de un sacerdote que ya falleció, me voy a acordar el nombre, Miguel, me parece, después me voy a acordar, trabajaba mucho con las comunidades eclesiales de base, me voy a acordar dentro de un rato cuando la neurona se conecte. En una dinámica nos dijo, es muy difícil ponerse en lugar del otro, entonces nos hizo sacar a cada uno el zapato derecho y pasárselo a quien estaba sentado al lado nuestro. Si yo ligaba unas zapatillas más o menos podía caminar, pero pobre el que ligaba el taco alto. Comprobamos que lo que fuera, o nos quedaba grande o nos quedaba chico, o no podíamos mantener el equilibrio. Eso hizo ver que era muy difícil ponerse en el lugar del otro. Teóricamente digo, yo te comprendo, sí, pero espera que me tengo que ir. Entonces, realmente es un esfuerzo ponerse en lugar del otro. Y qué bueno si ya en el joven le estamos mostrando que Jesús se puso en lugar nuestro. Así le fue, dirán, mira cómo terminó, pero mira cómo resucitó. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Entonces hay que morir a ciertas cosas para vivir para otras, ¿no? Bueno, pues el Evangelio podrá ser presentado, entendido y aceptado en su capacidad. Fíjense qué hermoso. Pues este documento Catequesis Tradentis es tan sensacional. Dice, la capacidad de dar sentido a la vida. Tenemos el Evangelio para dar sentido a la vida. ¿No nos pasa que a veces escuchamos, mi vida no tiene sentido? En mucha gente
en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en la iglesia, en un el club, hogar. en el hogar, en la cola del Metrogas, en la cola de donde sea. La verdad que mi vida no tiene sentido, porque mirá, pasa esto, lo otro. Desde el Evangelio, dar sentido a la vida es una cosa tremenda, y está ahí, ni más ni menos. Y de inspirar actitud de renuncia. ¿Cómo nos cuesta renunciar a las cosas que nos gustan? Porque renunciar a lo que no me gusta es facilísimo. Ya tenemos firmada la renuncia en blanco. Mansedumbre, justicia, reconciliación, preparando al joven para los grandes compromisos cristianos de la edad adulta. Es sensacional. La catequesis realmente es sensacional. La catequesis de confirmación, que es este caso de los jóvenes, tenerlos ahí y prepararlos para que su vida tenga sentido, tendremos adultos con grandeza de vida. Y esa grandeza de vida se va a transmitir a los otros que serán adultos y que irán a su casa y que tendrán sus hijos. Entonces, es una onda expansiva. Entonces, el Evangelio de Jesús es una onda expansiva. No caigamos en el olvidarnos del Antiguo Testamento. Atención, atención, que hablamos del Evangelio, pero no olvidarnos del Antiguo Testamento, que tenemos la sabiduría, tenemos toda esa maravilla que nos prepara para la llegada de Jesús. Focalizamos en el Evangelio, pero nosotros, catequistas, fundamentemos nuestro conocimiento, miremos el Antiguo Testamento y lo vamos mechando, vamos a poner un salmo, vamos a poner del libro de la sabiduría, vamos a poner aquello que va iluminando, porque, ojo que Jesús no se peleó con el Antiguo, Él le vino a poner el sentimiento, le puso a dar luz, a poner el corazón de carne donde estaba el corazón de piedra, y vino a traernos el mandamiento del amor, que es el número 11, ¿no? Bueno, vamos al 540, adaptación de la catequesis a los jóvenes. Acá dice que el sínodo de 1977 se ha esforzado en delinear con precisión el rostro complejo de la juventud. Ha insistido en traducir a su lenguaje peculiar el mensaje de Cristo. Yo pienso que el sínodo de 77 delineó el rostro, pero hoy hay que delinearlo de nuevo, me parece, ¿no? Pasaron algunos años y el rostro tenemos que adaptarlo. El delineado, como el delineado nuestro también, todo rostro. Ha percibido que la juventud tiene disponibilidad y apertura y deseo de conocer al Señor, y ha recordado que la catequesis de los jóvenes es ardua y fatigosa, pero también reconfortante a causa de la hondura de la respuesta que recibe de aquellos. Acá me detengo particularmente porque la juventud tiene disponibilidad de apertura y deseo de conocer al Señor. Atención, que muchas catequesis de confirmación se confunden con encuentros de jóvenes, en el que hacen dinámicas, que se divierten, que está bien que se diviertan, que se conocen, que comparten su problemática, pero ¿dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó el Cristo que tienen que descubrir? Se sienten muy bien, tocan la guitarra. No estoy, desde el documento no dice que está en contra de esto, para nada, pero dice: la juventud tiene disponibilidad y apertura y deseo de conocer al Señor. El catequista, ¿qué tiene que hacer? Hacerle conocer al Señor. Dentro de un marco que no tiene que ser aburrido, solemne, serio, que puede ser. Pero a veces comprobamos, porque estamos todos entre catequistas, que es muy poquito lo del lenguaje, que ese conocimiento se transmite, porque se va el encuentro, se dispersa en un encuentro de alegría, están todos contentos. ¿Y qué se llevan de Jesús del día de hoy? Y no comprobamos que fulanita de tal le pasaba esto y la consolamos. Usted me dice, sí, realmente se acompañó a alguien que sufría. Muy bien, eso no vamos a discutirlo. Pero ¿se hizo desde el Evangelio? Y no, pero igual sirvió porque la abrazamos, la contuvimos, cantamos con ella. Fue muy bien, le dieron mucho amor. Pero ¿qué tal si además del amor que le dieron, desde el Evangelio le daban las armas para salir adelante? Porque ella se quedó con el amor de ustedes en el abrazo y que cantaron juntos. Pero cuando llega a la casa, el abrazo todavía lo siente, pero necesita las armas para que su conducta y su actitud frente al problema familiar tenga una base de sustentación. Y el Evangelio da la base de sustentación. Entonces, atención con esta catequesis
que a veces a los jóvenes los perdemos porque creen que la catequesis de confirmación es ir a tocar la guitarra a la parroquia. No es crítica, en absoluto. Hace muchos años cambió eso. Claro, no es crítica porque por lo menos los tenemos en la parroquia tocando la guitarra y cantando. Estarían en una esquina o paveando, o en fin, la palabra pavear no es ideal para un curso de catequesis, pero es un poco generaliza en nuestro idioma cotidiano, que están tonteando en algún lado y por lo menos los tenemos en la iglesia y están cantando y un ratito rezan. Pero ¿qué tal si además de este ratito rezan y esto aprovechamos que tenemos el Evangelio como un arma contundente para que sean libres, para que sean felices, para lo que decíamos antes, para que de a poquito vayan dando descubran el sentido de su vida y la fortalezcan? Entonces, habría que poner mucho acento en eso, que sea ameno, pero que no deje de estar la transmisión del Evangelio, que es Cristo. Vamos a pasar ahora al 541, los minusválidos. Estos tienen derecho a conocer el misterio de la fe a pesar de las dificultades que hacen más meritorios sus esfuerzos y los de sus educadores. Las organizaciones católicas, a ellos consagradas, merecen ser vivamente alentadas. Realmente esta faceta de la catequesis tiene una dulzura y una entrega maravillosa. Yo diría que de todas, a ver, está mal que emita un juicio de valor, pero realmente catequista de los minusválidos hay que tener un corazón muy grande y una gran entrega, y es un privilegio, porque ver cómo se entregan, cómo son perseverantes, cómo la tristeza que les debe ganar el corazón frente al que quiere y no puede, pero persisten, estar, es realmente, por ahí tendría que ser una fuente de oración cuando nos preparamos para el encuentro con nuestros chicos o nuestros adultos, ese ratito de sagrario, dedicarle un instante a esta catequesis en particular. Porque esta catequesis tiene una característica que no tienen las otras. El catequista aprende mucho más evangelio del catecúmeno que de lo que lleva. En estos casos el catequista se lleva mucho más del bagaje que trajo. Entonces, yo les sugiero acá a este grupito chiquito que estamos, incorporar a nuestra oración una oración por esos catequistas, para que no decaigan y sigan aprendiendo de los que parecen que menos tienen, porque minusválido es minusvalía, y debería ser lo contrario, los de mayor valor. Bueno, sí, querida. ¿Hay catequesis de chicos especiales? Sí. No, acá no. En Perpetuo Socorro. Catedral también, catequesis especial. Está bien, o sea, los chicos... La llamada catequesis especial. Sí. Vamos ahora a otro tema, que son 542, los jóvenes sin apoyo religioso. Ajá. ¿Cómo llegar ahí, no? A los jóvenes y niños nacidos y educados en hogares no cristianos y no practicantes, pero deseosos de conocer la fe cristiana, se les debe asegurar una catequesis adecuada que les permita vivir la fe a pesar de la falta de apoyo familiar. Ahí nos encontraremos con niños o jóvenes que no tienen idea absolutamente de nada. ¿Y por dónde empezaremos? Y empezaremos por no juzgar a ese padre que no le dio los rudimentos ni el camino de lo que él tal vez no conoce. Porque es muy como decir, sí, porque mi padre, para. Primer punto, no juzgarás. Y ya empieza con la primer palabra, ya empezó la catequesis. Que comprendan a los papás y miren que si logramos que de ese niño o ese adolescente que no tuvo el conocimiento de Cristo, con su vida y con su testimonio, revierta y sea él quien catequice a su padre o a su madre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si el Señor obra la semilla del trigo y la cizaña están ahí, está todo junto. Pero ¿por qué no sembrar el trigo entre la cizaña? El desafío es ese. Entonces el catequista tiene un permanente desafío y le tiran piedra a los cuatro costados, pero tiene que tener una capacidad. Si habláramos de fútbol se llama gambetear, ¿no? El gambetea la jugada es algo así. Cuando uno ve a Messi, que va Messi o quien sea, yo Messi porque de fútbol no entiendo nada y nombro lo que más se nombra, ¿no? Y va gambeteando y va sorteando a todos los que vienen a quitarle la pelota.
Entonces, el catequista tiene que ir sorteando todas las dificultades que le impiden llegar al objetivo y hacer el gol. Que el gol no lo hace él, sino que lo hace el Señor cuando logra que desde lo increíble, digamos, mira a Jesús cómo utilizó este momento para mostrar su amor. Mi cansancio de catequista, mi incapacidad, mi problemática personal que no trascienden ni se muestran, preparo el puentecito para que Jesús pueda pasar, ¿no? Bueno, vamos ahora a los adultos en general, el 543. La catequesis ha de ser permanente. Sería ciertamente vana si se detuviera en el umbral de la edad madura. Y yo diría que tal vez sea el momento más crucial, porque ¿qué nos pasa si esa persona no descubre a Jesús, obró en consecuencia a su manera, que puede ser muy bueno naturalmente, ¿no? Pero también puede haber hecho muchas cosas y mal hechas porque no tenía ni conciencia de lo que hacía. Y ahora cuando ya está al final del camino, o no al final, pero ya como que está un poco empezando la recta final, que el final de este camino es el comienzo del otro camino. Acá el camino solo es hasta la puerta y después se abre esa puerta grande, que bueno, si esta catequesis de adulto le hace revertir de tal suerte que en lo que le quede sea tan de gloria que el ayer desaparezca. Y porque es como que, bueno, horas extras, ¿no? Horas extras en la fe. Ustedes perdonen porque uso términos que no son muy teológicos, pero las horas extras vienen al final y a trabajar con todo. Y llega al final y llegamos todos juntos. El que hizo siempre todo y el que a último momento, porque ya el Señor lo dice en la palabra, ¿no? Sí. Entonces anima hasta eso también. Entonces decimos, la catequesis de adultos es la forma principal en sí. Primero, porque está dirigida a personas que tienen las mayores responsabilidades y la capacidad de vivir el mensaje cristiano en forma plenamente desarrollada. Mayores responsabilidades. ¿Por qué decimos eso? Porque el adulto está en un ámbito muy amplio y él es responsable seguramente de sectores de trabajo, de estudio, vecinales, de lo que quiera. Y si él lo hace a la manera del Evangelio, caramba, no va a mentir, no va a engañar, no se va a quedar con lo del otro, en fin, es larguísimo. Tendríamos que anunciar el Evangelio aquí, pero su conducta tiene que empezar a cambiar. Porque los adultos, además de destinatarios, han de ser promotores de la actividad catequética. ¿Cuántos adultos que tuvieron una catequesis de adultos dicen, y yo también quiero ser catequista? Cuando descubren que él también puede hacerlo. No solo pasa de no haber tenido idea de esto a querer ser él también quien lo transmita a los otros, porque le hizo bien. Yo no voy a transmitir lo que no me hace bien. ¿Para qué? No tengo ganas, no me gusta, no me llama para nada. Pero sí, lo que me hizo bien, aquello también que dice la palabra, que cuando uno descubre la luz no la pone abajo de la mesa, sino que la pone arriba de la mesa para que ilumine a otros. Él está abajo de la mesa, ahora está arriba, ve todo, y bueno, esto no me lo quiero guardar, lo quiero compartir. Seguimos, porque el mundo en que los jóvenes están llamados a vivir su cristianismo está gobernado por adultos, cuya fe estimulará, iluminará y renovará las realidades temporales en las que ya son responsables. Si un adulto obra de la manera cristiana, el joven dirá, mira desde que va a la iglesia, mira cómo cambió, ¿qué le estará pasando? A ver qué pasa en la iglesia, porque está más bueno, está más comprensivo, se le puede hablar, antes no escuchaba, caramba, testimonio y coherencia, y seguir siendo igual, a ultranza. Ahora vamos, en el 544, a los cuasi catecúmenos. Bueno, cuasi catecúmenos, parece un... La catequesis de adultos urge. ¿A quiénes tiene urgencia? Para quienes nacieron y fueron educados en regiones no cristianizadas y no han podido profundizar la doctrina cristiana que las circunstancias de la vida le hicieron encontrar. Para quienes fueron catequizados en la infancia y alejados luego de la práctica religiosa, se encuentran en edad madura con conocimientos religiosos más bien infantiles. Y nos damos cuenta que a veces algunos periodistas también tienen una religiosidad infantil. Y uno dice, ay Dios mío, no digas eso, que estás diciéndolo en un medio de comunicación. Y no es así. Hasta cuando interrogan en una peregrinación. Señora, ¿vino todas las veces al santo porque le hizo el milagro? Al santo que le hizo el milagro. Primero, que los santos son intermediarios como lo es María. El santo no le hizo el milagro, Señor, es Dios. El de los milagros es Dios. Él intercede
en la oración y en su ejemplo, y he leído la vida del santo y he pedido inspirarme en él, pero alguien que cuando tome, que tenga un poco de idea, porque después la misma gente pobre que tampoco entiende mucho, porque van a darle gracias al santo, es cierto, qué oportunidad sería también de que la gente lo escuche y diga, ah, caramba, es con Dios el tema, no me quedo acá abajo, es mucho más arriba, hablé con el intermediario, que es el santo, que es María, la intermediaria más hermosa de la historia, porque hablar con María y pedirle que le diga al Hijo es otra gloria. Entonces, eso y otras cosas más, o dicen, por ejemplo, cuando dicen, habla el Padre tal, ¿está hablando la Iglesia? No está hablando la Iglesia, está hablando el Padre Juan, el Padre Enrique. La Iglesia habla por sus documentos, cuando habla el Papa, la Iglesia habla por los documentos, pero lo que está diciendo el sacerdote, está diciendo lo que él siente y piensa. Desde la Iglesia nuestra, por supuesto, no está diciendo una cosa descolgada de la vida, ni mucho menos. Está asumiendo lo que dice, pero es lo que dice el Padre tal. Entonces, qué bueno sería que también el periodismo, algún periodista, algunos los hay, por supuesto. Cuando escuchamos al vocero del Papa es una delicia escucharlo porque de paso uno aprende, Rubí, aprende uno muchísimo, ¿no? Pero cuando no, vemos que los adultos hablan y opinan y es una fe infantil. Un sacerdote amigo decía que la fe es así como el calefón que teníamos antes, que estaba a la luz del piloto encendido y se quedó en la lucecita, pero está. Entonces, esa fe infantil no la desestimemos, está. ¿Qué tenemos que hacer como antes con el calefón cuando abríamos las canillas y salía el agua muy fuerte? Se encendía todo el calefón. Nosotros estamos llamados a que ese piloto se convierta en un quemador, no sé, un mechero, sí, un mechero totalmente encendido. No desestimarlo y tomarlo como que fuera un chico, porque le quedó en infantil. Todos tenemos algo de infantil en el fondo, ¿no? Sí. Entonces, le quedó ahí. Y qué bueno tomar eso, no desprestigiarlo en absoluto. No, mira, esto no es así. Esto es un poco para una persona que aún no razona, pero esto que te quedó del catecismo de allá, esto revertirlo, mira desde acá. Mira esta parte del Evangelio que te dice. Y ahí se sale. Y ella se sale. Salen con el Evangelio. Bueno, a ver, para quienes se resisten de una catequesis mal orientada o mal asimilada, esos son los resistentes, son los difíciles, el que se resiste, el que no quiere, el que lo vienen como empujando y viene como retobado, lo tenemos también. Y después para los cristianos que no fueron educados en la fe y son en cuanto a adultos, también verdaderos catecúmenos. Así que tenemos una variedad. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con esos adultos? Recuerda que lo decía hoy también al empezar. Cuando damos la catequesis prebautismal, tenemos un grupo grande de adultos. Y es un muestrario de todo esto, porque tenemos el que viene formadísimo y convencido y sabe lo que va a pasar en ese bautismo, y ya la charla prebautismal la atesoró, la completó en la casa, o están los que reciben una charla prebautismal y entró por un oído y salió por el otro, o estaban apurados. O estaban apurados ellos o los catequistas. Hagamos un acto también de fe. A veces estamos un poco apurados cuando hacemos catequesis. Y si el que tenemos adelante no tiene ganas y estamos apurados, no es precisamente tiempo ganado. Simplemente estamos cansados, cosas que nos pasan. Por ahí, no sé, tenemos que poner los medios. Cuesta porque somos seres humanos con problemas familiares, de salud muy grandes, pero roguemos al Señor para que trate de licuarse eso y que ese momento único e irrepetible que tenemos con esos señores en esa reunión de esa catequesis, bueno, ver cómo sacar el mayor partido desde Jesús. Vamos al 5:45 que nos dice catequesis diversificadas y complementarias. Venís en especial atención las personas de edad avanzada, los inmigrantes, los marginados que viven en lugares desprovistos de iglesias y de estructuras adecuadas a la catequesis. Esto es un verdadero desafío. La catequesis de un inmigrante he podido verla. El año pasado, un viaje que tuve la suerte de hacer, regalo del Señor, en Italia, de inmigrantes musulmanes, ¿no? La parroquia donde pude estar, porque tengo familia amiga allí, el párroco ha preparado una catequesis para los inmigrantes. Como están tan solos y tan abandonados, qué buen momento de ayudarlos y de acompañarlos. Se les enseña el idioma y junto con el idioma no sabemos qué pasará, cuántos puedan entenderlo, cuántos lo sufrirán, porque algunos musulmanes tampoco son demasiado prácticos
de su religión. No todos están en el extremo. Sabrá el Señor qué pasa con ellos, pero el intento vale. Están un poco abandonados a su suerte. Qué bueno que la Iglesia los tome, los acompañe en este momento. Y también otros inmigrantes hay rumanos. Así que también contar con catequistas que conocen el idioma, lo traducen y lo van trabajando, ¿no? Eso es el querer, y realmente son catequistas que a uno le llenan el corazón, y ver cómo están jugados y cómo se adaptaron, porque esta es una realidad que no estaba estaba como enunciada, pero concreta es ahora, ¿no? Y después teníamos lugares desprovistos de iglesias y de estructuras adecuadas a la catequesis. Es muy interesante también, en este caso, los que puedan, que es un sueño inalcanzable para mí, que me encantaría futuro, la catequesis carcelaria. Allí también es muy importante, es muy fuerte, pero es muy importante, porque allí, y bueno, están realmente muchos al final del camino, porque no saldrán, y de no descubrir el Señor en este tiempo, ahí podemos salvar un alma, ¿no? Se puede salvar con el Señor. Entonces, también para todos aquellos han de multiplicarse las iniciativas encaminadas a su formación cristiana con instrumentos adecuados. Ahí está la capacidad, la inventiva, dinámicas. Dice, instrumentos adecuados que suplan las insuficiencias o deficiencias de las catequesis que recibieron. Hay deficiencias, por ejemplo, esta idea de este párroco fue genial, incorporarlos a la comunidad desde el idioma, y allí incorporar la catequesis, ver que utilizó, antes de entrar en el punto 6, con respecto a la metodología y demás, una catequesis que me preocupa muchísimo, que es la de los jóvenes que recién hablábamos, ver qué es lo que les deja cada uno de los sacramentos, qué le aporta a cada uno, ¿no? La catequesis de confirmación los hace testigos de Jesús. Vamos a bajar al llano con una imagen de testigo de que estoy parado en una esquina, el joven está en una esquina, cruzan dos autos y una colisión. Uno cruzó en rojo. Él es testigo que un auto cruzó en rojo. Lo llaman como testigo y dicen, yo vi que el auto de la izquierda cruzó en rojo y atropelló al auto de la derecha que venía en verde. Que sí, que no, que sí, que no. Entonces, yo estoy seguro, yo fui testigo. El joven tiene que salir con la certeza de la certeza, que él conoce a Cristo y él es testigo de Cristo. Le van a decir, no, usted está confundido. Los dos pasaron en verde. No puede ser. ¿Y cómo sabe que no puede ser? No puede ser de ninguna manera, pero fundamente que esto es así. Muy sencillo. La intención era explicarles que tenía la certeza porque tenía los elementos probatorios. El elemento probatorio me dice que si un semáforo en la dirección norte está rojo y que viene en la dirección sur tiene que estar verde, porque si no, se chocarían en todas las esquinas todos. Entonces, sí señora, tiene razón. Sí señor, tiene razón. Porque tuve el fundamento para decirles, yo fui testigo de esto es así, y yo me apoyo en esta verdad. Ahí eran los semáforos, pero mi verdad es el Evangelio. Entonces, el joven cuando sale tiene que tener las armas, y armas parece violencia, ¿no? Pero ocurre que en la vida nos tiran con piedras, que sea aquellas armas que le impidan por lo menos esas armas de defensa, que no haga que esas piedras le lleguen al corazón, de modo que él pueda expresar las verdades que recibió en la catequesis. Esas verdades lo van a hacer realmente libre, y va a ser un testigo que va a opinar, y va a formar con su vida que fue testigo de ese Jesús y va a hacerlo. No tengamos miedo a enseñar, toquemos la guitarra en confirmación, que los chicos se alegren, estén contentos, pero démosle las armas para ser testigo de este Jesús, que es maravilloso. Y si no, lo perdemos, sería la gran pena. Vamos entonces ahora al punto 6, medios y métodos de catequesis. C46, medios de comunicación social. Bueno, evidentemente, medio de comunicación social y mirar a los apóstoles. Uno ve con los medios de comunicación social que contamos ahora y cómo los apóstoles se las ingeniaron. Era la enseñanza oral desde la enseñanza oral de los apóstoles, cartas que circulaban entre las iglesias, imagínense las distancias, y con las cartas tenían que arreglarse, hasta la televisión, radio, prensa, cintas grabadas, medios audiovisuales, o diríamos Facebook, Twitter, si todo lo que quieran, ¿no? Esos son los medios.
múltiples lugares, momentos, reuniones, y vamos a valorizar los lugares y momentos. Uno, una peregrinación con un tema escogido. Y pensemos que vamos bien, porque es una peregrinación. Todos vamos para el mismo lado, todos estamos en la misma dimensión, preparamos un buen tema, sale genial, porque todos vamos para ahí. El tema es cuando vamos a lugares diferentes, se pone difícil. Misiones tradicionales, insustituibles y remozadas. Cuando estamos en ejercicio de una misión, es hermosísimo porque estamos todos en un equipo y preparamos. Los círculos bíblicos, también un gran crecimiento en la fe. Las reuniones comunidades eclesiales de base, personas de distintos extractos sociales y conocimientos, es un buen momento. Los grupos de jóvenes, de acción católica, de caridad, de oración, de reflexión, esos son los lugares y momentos. Y ahora vamos en el 648, la homilía, la expresión al hombre de hoy de lo que nos dice la palabra, la asamblea litúrgica. En la asamblea litúrgica estamos comprometidos todos. Vamos a mirar la Santa Misa como el itinerario de la fe, que está propuesto por la catequesis. Conduce a un perfeccionamiento natural, porque desde la fe, que la voy a centrar en los textos bíblicos, familiarizando a los fieles con el misterio de la fe y normas de vida cristiana, estamos entrando ya en un todo, adecuada, en duración, en sustancia, en toda celebración litúrgica, especialmente en la dominical, en duración y en sustancia. No porque la ceremonia sea larguísima, va a ser más fecunda. Vamos a marcar la sustancia, lo que trae, el mensaje, la presentación del mensaje. A veces tenemos una misa de semana que generalmente es más corta y nos vamos con una carga afectiva profunda para desarrollarla y llevarla a la vida. Y a veces en un domingo, que debería ser por allí, ocurre que ese domingo fue más licuado el tema, se fue más con otras cosas, por ahí fueron más los elementos externos. Vale lo que en sustancia nos llevemos para llevarlo a la vida, porque tenemos que alimentarnos para llevarlo a la vida. Si no estamos expuestos a tanta piedra que si no tenemos ese escudo de defensa y la apertura para que después podamos sacar frutos de esas piedras, es como que nos perdemos. 649. Publicaciones catequéticas. Se multiplicaron. Acá dice muchas. Logradas y meritorias. Otras equívocas y perjudiciales y desorientan. A veces nos llegan cuadernillos y es cierto, tenemos que hacer un... ¿Y este cuadernillo qué dice? ¿Pero qué quiere decir acá? Esto es una confusión. ¿Quién lo hizo? No, pero fulanito es capaz, no lo controlaron. Acá hay un error, esto no es así. Entonces hay que tener cuidado con las publicaciones, preséntensela al párroco, que él las vea, que controlen, no publiquen cosas ni repartan en la comunidad cosas que no sean vistas previamente. Podemos tener muy buena voluntad, creemos que sabemos mucho, que leímos mucho, que estudiamos mucho, pero en el apuro, por ahí no analizamos una consecuencia. Y tiene mucho que ver con las personas a quienes va dirigida. Hoy pesa mucho el orden familiar. La familia no está constituida igual que antes, está desconstituida, vuelta a constituir, y entonces el mensaje que llega no es la receptividad que nosotros esperamos. Entonces, cuidado cuando comunicamos algo, hacemos gacetillas, que sean las adecuadas, porque en lugar de ayudar, por ahí que desayudamos, ¿no? Para que respondan, estas publicaciones catequéticas tienen que responder a una finalidad, que se conecten con la vida generacional. Nos quedábamos con el texto. Que se exponga todo el mensaje de Cristo y la Iglesia revelando lo esencial, Cristo y la Iglesia. Y que reporten a sus destinatarios un conocimiento mejor de los misterios de Cristo. O sea que si confunde, desde ya no es mejor. Por eso, por ahí publicamos un boletín o algo en la parroquia, con muy buena voluntad, pero ponemos todos, participan 25, todos participaron, pero es una ensalada tan grande que después no sabemos por dónde empezar a comerla. Entonces, a veces lo mucho va a desorientar. Por ahí, que hagan semanalmente un tema, otro, a ver si puede llegarse mejor. Ese popurrí no siempre es lo mejor. Vamos al 650, catecismos. Y ahí vemos el gran drama todos los años. ¿Qué catecismo vamos a usar este año? Y empiezan las opiniones y demás. No siempre encontramos el catecismo ideal, porque
las parroquias son diferentes, las realidades de las comunidades son distintas también. Entonces se trata de buscar el catecismo que combine con el sujeto a quien vamos con el mensaje, pero a veces no basta con uno, porque según los sectores todo se hace para bien. Entonces pensemos que todo lo estamos haciendo para bien, pero tiene que ser el pastor quien determine. Dice catecismos, aprobación de los pastores, orientada e inspirada en el directorio general de la catequesis. Porque usted dice, bueno, sí, pero un catecismo para que se publique, usted sabe que para publicar un libro tiene que estar aprobado por el obispo. Si el obispo no aprueba, él no le da ni el obstat, no se puede publicar, cada uno publica lo que quiere, pero no se puede publicar dentro de una editorial católica que a su vez permita la distribución legal, llamémosle así. Por ahí algunos se hizo un catecismo casero, y con el catecismo casero, vamos, nos estamos arreglando, pero atención, que tiene que estar en los lineamientos y no apartarse. Es la responsabilidad del párroco, que es quien va a autorizar, el pastor, que es quien va a autorizar que sea el catecismo. Claro, viste el que yo hice, primero se lo mostré lógico, padre Andrés, después se los mandé por mail a otros sacerdotes para que controlar, todos, no, lógico, ¿viste? lógico, y después lógico. se lo mostré también al padre. Lógico. Pero en algunas capillas Sí. por ahí se mandan y el sacerdote por ahí cree que están con un libro y están con otro. Entonces, las conferencias episcopales para algo trabajan. Quieren fieles en el contenido, actualizados en el método y capaces de actuar en la fe. Ahora vamos a otro de los puntos, que es el 7, cómo dar la catequesis. Y ahí sí que empieza una gran variedad, porque si bien todos somos seres únicos e irrepetibles, los catequistas tampoco somos iguales, tenemos que converger a que la catequesis sea lo más igual posible, porque nuestras personalidades serán abocadas a otras cosas. Acá tenemos que abocarnos a la fidelidad del mensaje y no tienen que exteriorizarse nuestras personalidades, sino la personalidad de él. Y abocarnos a que, que quede lo que dijimos, no nuestra cara y nuestra persona, y que al joven, que al niño, que al adulto, le quede la maravilla de descubrir al Señor. Entonces, ¿cómo dar la catequesis? 751. Diversidad de métodos. Signo de vida y riqueza. Va a adoptar métodos diversos teniendo en cuenta la edad, desarrollo intelectual, madurez eclesial, circunstancias personales y medios socioculturales. Entonces, cada catequista, dentro de, si tuviera todo esto, sería genial, ¿no? Todo y bueno, pero somos nosotros, seres humanos comunes, que vamos a tratar que nuestra edad no sea ni muy, ni recién salidita de confirmación, que ya empieza a dar confirmación, porque todavía no tiene el rodaje y el caminar, por más que tiene toda la voluntad del mundo, puede ser auxiliar, puede acompañar, pero empiece a caminar. Es muy difícil entender, por ahí no se entiende esto. Un nene que no subió al triciclo, lo subimos a una bicicleta grande, se va a caer. Este chico todavía tiene que caminar y si tiene voluntad va a ser un excelente catequista, porque ya si quiere incorporarse enseguida es que prendió la semilla. Hay que formarlo. Entonces, tampoco muy mayor que le cueste muchísimo transmitir, lo vamos a tener al muy mayor acompañándonos, porque su sabiduría es de maravilla y es necesaria. Pero vamos a poner a alguien que ayude para dinamizar, porque corremos el riesgo que la persona mayor sea un poco anecdótica. Y como es mayor no le podemos decir esto no, lo dejamos y lo acompañamos. Vamos a buscar para que todo catequista es necesario. Ningún catequista tiene que ser dejado de lado, todos somos necesarios. Desarrollo intelectual. Vamos a tener en cuenta, por supuesto, que si le va a tocar tener que dar a personas que tienen mucho conocimiento intelectual, será interesante que el catequista que los va a atender, los va a acompañar, tenga un desarrollo intelectual medianamente similar para que sea más fácil el lenguaje, más fácil llegar con el tema. Madurez eclesial. Esto es muy importante, porque podemos ser catequistas muy técnicos. Quise hacer el curso, lo hice, estudié, me recibí, me dieron el mandato, pero poca iglesia, poca parroquia. Se contradice con las condiciones, porque en realidad el catequista, para iniciar su estudio de catequesis, tiene que ser presentado por el párroco porque tiene tarea parroquial. Perfecto, así empezó. Pero después se le ocurrió que lo que estaba haciendo le venía muy bien para dar religión en los colegios. Y se dedicó a estudiar y se despegó de la vida de iglesia. Como aprobó todos los exámenes y salió todo bien, es catequista y con título.
pero no tiene sentido de iglesia y queda muy descolocado en la función de lo que enseña. Porque cuando pasamos a sacramentos, aplicación, dinámica, contexto de la sacramentalidad, no sabe dónde está parada. Entonces, por eso es muy interesante que quien estudie catequesis, que lo haga, por favor, que todos estudien todo lo que puedan, pero que no dejen de tener las raíces en la parroquia. Porque una cosa es el conocimiento y el estudio, otra cosa es la vida. La vida de la parroquia no nos tenemos que separar de ella, porque es a quién vamos a llegar. Y tenemos que tener las raíces en la parroquia para conocer todo lo que está pasando. Recuerden que éramos catequistas de todo, no del cuadradito. Bueno, y los medios socioculturales. Por supuesto, tenemos que ver en el medio sociocultural al que nos dirigimos cómo nos movemos, hasta cómo nos vestimos. El catequista tiene que vestirse sobriamente, no llamar la atención, esté en el medio sociocultural que esté. Sobrio porque el Evangelio muestra sobriedad y nombra y muestra equilibrio. Entonces eso también vaya muy ligado al sentido común del catequista. Vamos al 752, al servicio de la revelación y conversión. 12 menos cuarto. Bueno, ahí tenemos un riesgo. Mezclar, esto es grave, al servicio de la revelación y conversión. Mezclar indebidamente la enseñanza catequética con perspectivas ideológicas, sobre todo con opciones políticas y personales. Cuando esto predomina, la catequesis se desvirtúa. El catequista puede tener la idea partidaria, política no, porque en realidad política se hace en todos lados, hasta en la economía se hace política. Tiene una orientación partidaria, no la debe transmitir nunca en la catequesis. Es como si el Papa dijera, bueno, el Papa nuestro sabemos que es de San Lorenzo, ¿no? Pero es como que el sacerdote dijera, yo soy de River o soy de Boca. El otro se va a sentir excluido. La orientación partidaria queda en el corazón de la persona y cuando sale a la catequesis sigue con su opción partidaria. Y en la calle antes de... Pero ahí es Jesús. No lo afiliemos a ningún partido porque Él vino para todo el hombre. Vino para el bueno, para el malo, para todos. Si damos una orientación, estamos usando el Evangelio para la orientación partidaria y eso es incorrecto de donde se mire. La catequesis ha de mantenerse por encima de las tendencias divergentes y seguir la pauta de la revelación transmitida por el Magisterio Universal de la Iglesia que invita a un cambio radical del hombre del universo. El hombre, un solo Dios. Un solo Maestro Jesucristo. Si lo entendiéramos, otra sería la vida y la historia. 753, encarnación del mensaje en las culturas. Es difícil, La catequesis está llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. Saben nosotros que la cultura es la ciencia del pueblo, tenemos que inculturizarnos. Yo les cuento algo que en un retiro, una oportunidad me quedó muy claro lo que era la inculturación. En un retiro del Colegio San José en San Juan, eran unos religiosos que dieron especialmente un religioso de un retiro excepcional. En uno de los temas, un médico nuestro, estaba trabajando en África y pero la tribu en serio, la tribu con bien tribu y el mayor de la tribu que era el brujo y demás. Entonces había una epidemia de conjuntivitis y se me agarró una conjuntivitis pero tremenda acá, pero seguro. Entonces veía que con humo, le hacía humo el principal de la tribu, no sé, llamarlo cacique, brujo, no sé cómo, la cabeza de la tribu, con humo les iba pasando humo en los ojos, algunos mejoraban, otros seguían terribles. Entonces, ¿qué hizo él? Toqué un ojo infectado y me toqué el ojo, y el ojo se me infectó de manera terrible. Entonces, cuando estuve exactamente igual que ellos, yo tenía en el maletín los antibióticos, me apliqué un antibiótico y vieron cómo me curé. Entonces le puse el antibiótico a los otros. Me sirvió como ejemplo para meterme en el barro con el otro, bien, ser uno con el otro, y cuando soy bien uno con el otro, sacarlo,
y mostrarle a Cristo. Entonces, yo no entendía muy bien qué era inculturizarme. Sí, inculturizarme es ponerme a estudiar la cultura de. No, inculturizarse es meterse en la miseria de. Solamente desde la miseria de entenderé mis propias miserias. Y ahí entonces recién puedo mostrar a Jesús. Porque si no, yo entro como un doctor. Acá vengo con la verdad. Me gradué acá y allá y además hasta una medalla me dieron. Miren qué bien, No a la muchas- flauta. No muchas personas lo entienden. Y bueno, por eso el documento, Sí. este documento, ¿por qué está este documento? Para que lo entiendan. Sí. Y porque si no se pierde, realmente. Así que se tendrán presentes dos criterios. Por una parte, el misterio evangélico no se puede aislar sin más de la cultura en la que está inserto desde el principio y tampoco de las culturas en las que se expresó. Por otra parte, la fuerza del Evangelio es en todas partes transformadora y regeneradora, cambiando no pocos elementos de la cultura. Acuérdense del antibiótico del médico que cambió solo. Es preciso tomar como punto de arranque, con prudencia y discernimiento, elementos culturales de todo grupo, para ayudar a las personas a entender mejor la integridad del misterio cristiano. Pues tenemos gente que del barrio, por ahí que se acerca con curiosidad, pero ellos tienen San la Muerte, San esto, San lo otro, ¿y cómo se lo sacamos? Tratamos de averiguar cómo juega todo esto y decimos, y después despacito vamos sacándolo a flote. Hay que moverse, hay que pensar, hay que rezar. Por eso soy demasiado insistente, sagrario. El catequista, si no se queda por lo menos, si pudiera más, por lo menos 15 minutos, por lo menos, solita en el sagrario pidiéndole al Señor, es simplemente un profesor que da religión. Lo da prolijito porque trae unas dinámicas hermosas, trae cartoncito, trae de todo. Se mata, hizo, hasta láminas hizo, pero dio religión, lo cual no es malo, convengamos que no es malo, pero el catequista va más allá del profesor de religión. No tengo nada contra los profesores de religión, bendito sea Dios que existen, pero el catequista le tiene que dar el otro soplido. Bueno, ahí llegamos aquí entonces. Aporte 754, aporte de las devociones populares. Es necesario valorizar los elementos de la piedad popular, sus devociones, ricas en valores de fe, aun cuando haya que purificarlas y rectificarlas en muchos aspectos. Lo decíamos un poco antes cuando vine a darle gracias a San, que me concedió el milagro que le pido. Yo le pido a él y él siempre me da. Le pido y me da. ¿Y qué pasa si un día pedís y no te da? Entonces, ¿cómo marcarle que es el Señor y que son los tiempos del Señor? En fin, la catequista sabe, pero ¿cómo? Sin despreciar. Sí, yo también voy a San Cayetano. Ah, vos, sí, yo voy. Lo que pasa es que en realidad yo pido de esta manera, pero yo voy a San Cayetano. O sea, tenemos que ir al mismo lado, como lo del ojo. Bueno, hay que valorizar lo que él hace, porque por lo menos está ahí y lo está haciendo con sana intención. No nos burlemos de mirá dónde van. Mirá quién le pide que haga semejante caminata. Se lo pide su corazón. Y si a él le hace bien, Dios no nos pide que nos inmolemos caminando de acá hasta Calcuta, no lo pide. Pero si en mi corazón me hace bien, no es que Dios no me pide el sacrificio, pide buenas obras. Por ahí la palabra dice, no quiere holocaustos de grandes sacrificios, más bien quiere que te portes bien y hagas buenas obras. Sí. Por allí, en lugar de hacer eso, voy a hacer un acto de caridad que sería ir a ver a un pariente enfermo que no lo quiero ir a ver. Me cuesta más ir a ver a un pariente enfermo a quien no quiero y no me gusta la persona que ir caminando hasta, no sé, hasta Avellaneda y de vuelta. Mirá el sacrificio que estoy haciendo, pero anda a ver el que no vas. Entonces, los sacrificios no son a la manera, por eso ya nos iríamos un poco del tema, pero tiene mucho que ver con la devoción popular. Bueno, son expresiones válidas de ciertas oraciones y prácticas de piedad que pueden servir para avanzar el conocimiento de Cristo. Ciertas oraciones y prácticas de piedad. Vamos a ver el rezo de una novena, es una oración práctica y de piedad que es común una oración, hacer una novena con motivo de una celebración mariana, con motivo de una fiesta determinada, adoración frente al Santísimo, las horas santas, el Santísimo Rosario. Entonces hay devociones que están consustanciadas de un gran valor y que si las propiciamos estamos ayudando mucho a esa persona y a las personas con quienes se relaciona. Será preciso apoyarse en elementos que, aún necesitando, será necesario apoyarse en elementos que, aún necesitando revisión y rectificación, tienen algo cristiano en su raíz. Yo le rezo a tal santito. ¿Y cómo le rezas? Y yo, mira, vamos a ver si le rezamos a ese santito, pero vamos así, mira. Y entonces lo introducís a lo que puede ser una novena.
Ahora está el Santito. Después le hacemos la novena a la Inmaculada, que el 8 de diciembre es la fiesta y vamos empezando. O la novena a Chestocol. Entonces le vamos como tomando. A ver, es como la multiplicación de los panes. Que el niño trajo los peces y los panes. Tomemos los peces y los panes de esa persona que está rezando un poco a los altos, eso poquitito que aparentemente tiene, y el catequista lo lleva a una oración más consustanciada, más armónica. Bueno, a ver. A ver si terminamos este punto. ¿Sí? ¿Terminaríamos? La memorización. De la memorización, dice Marciani, me acuerdo de mi catecismo. 100 y pico de preguntas y respuestas de memoria. O sea, se dan cuenta que soy preconciliar ahí, ¿no? Bueno, desde el principio he conocido una larga tradición de aprendizaje por la memoria en las principales verdades. Ahora los inconvenientes. Asimilación insuficiente y puro formulismo repetitivo. Reequilibrar la reflexión y espontaneidad del diálogo y del silencio. Atención que cuando decimos repetitivo, sí, para nosotros es repetitivo ese catecismo, pero ojo que es repetitivo de nuestro, es repetitivo la de María, entonces no, está en el catequista hacerle desgranar el Padre Nuestro. Por eso sería lindo algún día en una charla del Padre Nuestro, sabemos cómo nace, pero cómo nace la de María, que es un compendio de siglos, ¿no? Y es hermosísimo también ver cómo se llega, como para que se les explique a los chicos y que vean cómo aparece una oración y cómo llega, como para que esas partecitas cuando se van dando se vayan asociando a algo, la riqueza. Sí, nosotros lo hacemos con los chicos. Porque si no, nos quedamos en la cosa matemática, en la cosa fría. Y dice, a mí el rosario me aburre y me duermo, porque lo rezás mecánicamente. Si lo desglosamos, si cada María tiene un sentido. Yo recuerdo al padre Balaguer cuando decía en un retiro, hace muchísimos años, con cada Ave María le decimos guapa a la Virgen. Solamente con pensar que se la saluda así con el amor que la tiene, y sobre todo el que ya nos tiene, ¿no? Revalorizar la memoria de manera inteligente y original, tanto más cuanto la celebración o memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación exige que se tenga un conocimiento preciso. Yo no puedo rezar el credo como me guste, ni el Padre Nuestro le introduzco una variación. Lo que ya está mandado está, y por algo está como está, y realmente no admite una coma porque está justo como tiene que estar. ¿Qué vale? Una cierta memorización de las palabras de Jesús, no está mal, al contrario. Pasajes bíblicos importantes, los mandamientos, fórmulas de profesión de fe, de algún texto litúrgico, de las oraciones esenciales, de nociones claves de cierta doctrina, es una necesidad memorizarlas. Fíjense ustedes qué maravilla, aún memorizadas, el sacerdote que se sabe la misa de hipermemoria, ustedes vieron que lee. ¿Y por qué lee? Porque no puede aplicar la memoria que puede fallar. Tiene que ajustarse. Entonces, miren cómo hay cosas que, por supuesto, la Santa no se puede cambiar nada. Dice, lo tiene que saber, sí, pero lo sigue leyendo, porque no se permite él a sí mismo modificar absolutamente nada. La plegaria eucarística, 1, 2 o 3, tiene que ser la plegaria que se elige y del principio al fin. No hay yo, el tú, el mí, el su. Por ahí algún sacerdote se manda un yo, ¿no? Por ahí que se le escapa, pero en realidad el mínimo no pesa en la esencia. Pero podría aplicar la memoria ahí, pero no la aplica porque se apoya en esa verdad de fe trina y está el libro de la misa. Y nosotros sí, vamos a repetir textualmente cierta palabra, cierta parábola o cierta verdad de la fe para reafirmar un conocimiento. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar acá. Miren lo que tenemos en la próxima. La alegría de la fe en un mundo difícil. Tema que se las trae. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.